Ok, vamos a hablar del filo, las calidades de filo y, bueno, todo esto. Vale, voy a explicar una cosa muy básica y muy sencilla. ¿Qué es el filo? Básicamente es cuando las dos caras del cuchillo se unen en un punto, ¿vale? Y esto que hay aquí es muy importante, presión, superficie igual a corte. Voy a explicar una cosa, cuando los cuchillos son más peligrosos es cuando no cortan, cuando están desafilados, porque tienes que hacer más presión, hacer más fuerza, y entonces es cuando vienen los accidentes. Un cuchillo tiene que estar siempre muy bien afilado y es muy seguro, es mucho más seguro, no sé que metas el dedo debajo, entonces ahí ya da igual. Voy a hacer un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Imaginaos, todo el mundo hemos cortado jamón alguna vez. Estás cortando jamón, ¿vale? Cuando el cuchillo no corta, tú tienes que apretar más. Tienes que hacer más presión, tienes que hacer más fuerza. Cuando terminas, ¡plá! Como estás haciendo mucha fuerza, el cuchillo se desplaza y te corta. Si el cuchillo corta solo, vas haciendo sin fuerza. Y es muy complicado que te corte. ¡Oh! Lo explico de esta manera más sencilla. Imaginaos que tenemos aquí las caras del cuchillo y ahí no corta, ¿ves? Está redondo, plano o lo que sea, ¿vale? Esto de aquí es la superficie. A mayor superficie, mayor presión hay que hacer para que corte. Entonces tienes que hacer más fuerza. Cuando la superficie es más pequeña, tienes que hacer menos presión, evidentemente te cuesta menos trabajo para cortar. Esto es muy básico, pero es muy importante que se sepa, ¿vale? Luego, tipo de filo. Está directamente el que va entero, el que es cóncavo, el microbisel, que es que aquí al final hace un pequeño bisel, este lo hago yo mucho. Y pues el japonés, que lo voy a dibujar aquí para que se vea cómo es. Que sería un filo japonés que tendría una concavidad aquí y ese. Normalmente este tipo de filo, que son a izquierda o a derecha, es para que el alimento desplace hacia afuera. Pero el mecanismo del afilado es el mismo, ¿vale? Bien. ¿Cómo se afila? Pues hay distintas formas de afilar. Tenemos con piedra, que se pueden hacer, con utensilios, con lija de banda, son las más comunes, ¿vale? Lija de banda, a no ser que sea un profesional, te dediques a ello, no te lo recomiendo, porque es más complicado, es mucho más complicado. Para vosotros, normalmente, los que soléis ser cocineros o aficionados a la cocina, yo recomiendo una de estas dos, ¿vale? Las piedras pueden ser de diamante, pueden ser de cerámica, pueden ser naturales, pueden ser de Arkansas, aunque la de Arkansas para nosotros no nos vale, pero bueno, ya sabéis que la hay. Y los útiles, he puesto aquí tres, pues ponéis algo, ¿vale? Está el hall, que es como una rueda que tú vas pasando, está bien. Yo no lo he probado todavía, estoy esperando que me manden uno, los de la empresa me mandaron un correo para que lo probara y tal, no lo he probado todavía, así que no puedo dar mi opinión. Hay uno que me hace mucha gracia, que es como una especie de X, que tú pasas por ahí, otro sistema de afilado, el Lansky, que es una cosa muy graciosa, que es que tú coges con una pinza y está aquí el cuchillo y tú vas pasando así una cosa. Al fin y al cabo son cosas para mantener siempre el ángulo del filo, ¿vale? El ángulo del filo es bastante importante. Mira a ver si está grabando porque no es la primera vez que me tiro un rato hablando y la cámara no está grabando. Vale, el ángulo del filo es importante. Al fin y al cabo, el ángulo es lo más importante. Mira, lo voy a hacer así para que vosotros lo veáis. Imaginaos que este es el filo del cuchillo, ¿vale? El filo del cuchillo tiene que estar derecho. Imaginaos que el filo está así. Lo voy a poner más exagerado, así. Aunque toda esta parte corte, a la hora de cortar no va a cortar, porque está aladeado, ¿entendéis? Pues el ángulo del filo al fin y al cabo viene a ser lo mismo. No tengo aquí ningún cuchillo, bueno, voy a hacer con la navaja. Vale, imaginaos que tú estás afilando, ¿vale? Tú estás afilando y esta mano
la vas variando de ángulo, ahora mismo está así. Imaginaos que tú empiezas a afilar aquí detrás y aquí en la punta acabas con la navaja así, por ponerte un ejemplo. Bueno, al revés, así. Estás variando el ángulo del filo. El filo se quedaría así. Eso, aunque corte, no va a cortar. Suena a cosas incompatibles, pero es verdad. Entonces, al fin y al cabo, lo que necesitas es mantener siempre el mismo ángulo. Hay unas cosas, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman, que son como una especie de pinzas que se ponen en los lomos del cuchillo para mantener siempre el mismo ángulo en las piedras. Mi recomendación para todos es que os dejéis de historia y os pilléis un par de piedras buenas, al agua, si puede ser, japonesas, que son de las mejores que hay, y afiléis. Con eso no vais a tener ningún problema. ¿Dónde está? Un segundo, que miro a ver si... Vale, sí. Más que nada porque pasa una cosa con los afiladores que no son de piedra, normalmente suelen ser los útiles. Depende mucho del útil. ¿Os acordáis que hace relativamente poco que estuve en el Lidl, había un afilador que tú pasabas por ahí el cuchillo y tal? Bueno, mi amigo José Manuel me dijo que las ruedas de dentro son de tungsteno, muy duro. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, la experiencia que he tenido con ese tipo de afiladores es cuando el cuchillo es muy duro, por lo menos mis cuchillos, lo he probado ahí y eso no vale. ¿Cómo evitas cargarte un cuchillo? Yo recomiendo piedra, porque si el cuchillo es blando, te lo va a afilar bien una piedra. Si el cuchillo es duro, te lo va a afilar bien una piedra. Si el cuchillo es blando, cualquiera de estos te lo va a afilar bien. Si el cuchillo es duro, a lo mejor ya no te lo afila tan bien. Entonces, al fin y al cabo, no cuesta tanto trabajo aprender una piedra. Mira, yo por ejemplo, cuando empecé me compré mis piedras. Tengo una Nanigua Pro y yo hago muchos cuchillos. O sea, hago mucho y afilo mucho. Mis piedras siguen igual. Y soy yo, y llevo 5 años haciendo cuchillos todos los días. Entonces, tú te compras una piedra al agua, a lo mejor te cuesta 100 euros y puedes tener piedra para toda la vida. Incluso si la cuidas bien para tus hijos también vale. Yo os recomiendo un par de piedras de grano quizá 1000, 3000. Con esos 800, 3000 más o menos está bien. Os voy a explicar lo que es el grano de la piedra, porque esto me lo preguntáis mucho. Aquí. El grano de la piedra va de 0 a el infinito, ¿vale? 0 es el número más bajo, no hay ninguna piedra que sea de 0, ¿vale? Vamos a poner como máximo 30.000. Cuanto mayor sea el número, más fino es. Estos números hacen referencia a la cantidad de granos que hay por centímetro cuadrado. Tú tienes un centímetro cuadrado de piedra y si hay grano, por ejemplo, 400, significa que en un centímetro cuadrado de piedra hay 400 granitos que rellenan ese cuadrado. Si es de grano 30.000, por ejemplo, significa que en un centímetro cuadrado hay 30.000 granitos. Evidentemente, cuantos más granitos sean, más pequeños tienen que ser para que quepan en un centímetro cuadrado. Eso es de sentido común. Seguro que con esta regla, ya sabéis por qué, ya no se os va a olvidar qué granos tenéis que manejar. Normalmente, no necesitáis un grano 12.000, 30.000, no hace falta. ¿Queréis dárselo? De puta madre, para adelante. Para las navajas barberas está de puta madre. Para un cuchillo de cocina, yo doy filo con grano 3000 y ya veis cómo cortan mis cuchillos. No hace falta pulir en exceso un cuchillo, no es necesario. Que tú lo quieras hacer porque... adelante, no es malo, pero no, tampoco es necesario, ¿vale? O sea, que para vosotros en casa, o para los que seáis cocineros y en cocina, yo os recomiendo que os compréis un par de piedras. Grano 800 quizás, una de grano 800 y otra de grano 3000, 2000, 4000, por ahí, ¿vale? ¿Por qué? Porque con la que tiene un grano más gordo, quizás un grano 800, os va a costar mucho menos trabajo sacarle el filo y con la de grano 3000, por ejemplo, o 5000, pulir ese filo y ya está. Yo no recomiendo las piedras que son de doble cara.
porque todas las que yo me he encontrado son piedras demasiado porosas, son demasiado blandas y no son excesivamente buenas. Quizás pues, por 100 euros te compras una piedra de doble cara, bueno, puedes tener suerte que sea buena y no. No las he probado todas, también te digo, son las que yo he visto. Las que yo he probado son las naniguas, son piedras que te valen 100 pavos cada piedra. ¿Qué hace una inversión de 200 euros? Hace una inversión de 200 euros. Pero ya tienes piedras para afilar en tu casa o en la cocina ya durante toda la vida. Y es muy importante, repito, que el cuchillo esté bien afilado. Eso es lo más importante para el tipo de corte, para el tipo de cocina y sobre todo por seguridad. Cuchillo bien afilado es mucho más complicado que te corte. No sé, insisto, que tú pongas el dedo en la trayectoria del cuchillo, entonces ahí ya no hay nada que hacer. Pero normalmente los accidentes suelen ser porque el cuchillo no corta y tienes que apretar más para que corte y ahí es cuando se resbala, cuando te cortas, cuando se te escapa. Es puro sentido común. Y iba a explicar otra cosa. La calidad del filo. La calidad del filo es importante, eso se ve con un microscopio. Bueno, con un microscopio no, con un microscopio, pero no hace falta que sea la hostia, incluso con una lupa bien fina podéis también verlo. En el filo, voy a hacer aquí un dibujillo. Imaginaos que vamos a ver, voy a hacer así, en vez de ver el cuchillo así, lo vamos a ver así, ¿vale? Aquí tenemos el filo del cuchillo, está así, ¿vale? Cuando tú lo ves normal, pues, o sea, así a primera vista, pues no se ve. Pero si tú amplías, cada vez que amplías más, se va a ver, según como lo termine, con una especie de cierre. Esa especie de cierre es cuando tú has dado, por ejemplo, lija o has dado piedra o lo que sea, y has terminado con una piedra muy gruesa. Imaginaos, terminas con una piedra 400. Más o menos, estos granitos son esa piedra 400 que tú has dado. ¿Cuchillo corta? Tú lo pasas por un papel y corta, sí. Pero realmente lo que está haciendo es micro desgarrando. Pongo otro ejemplo que lo vaya a tener mucho más en la cabeza. Cuando ha pasado el afilado, el clásico afilador con la flautilla, afilando, se afila, normalmente esa gente suele afilar con piedras de esmeril. Una piedra de esmeril, para el que no lo sepa, esto por ejemplo es un disco de una radial, ¿vale? Esto es esmeril, esto es ultra. Creo que ahí se ve, es muy vasto, esto es muy vasto. Come un montón, pero digamos que está a media, ¿vale? Y esto lo que hace, y corta, claro, pero lo que no está cortando como tal, lo que está es micro desgarrando. Esto para ti, para tu casa, para tu cocina, pues, no te da igual. Si tú eres un cocinero, que a lo mejor tienes que cortar un filete de atún, y tú pasas esto por el atún, se va a ver como sucio, se va a ver el corte, se va a ver como con pisquillo, y es porque está micro desgarrado. Lo que tienes que hacer es terminar de pulir y dar un asentado. El asentado del filo es muy importante. Asentar no es otra cosa que quitar una cresta. Imaginaos que este es el filo del cuchillo, ¿vale? Ya hemos afilado. ¿Qué pasa? Que muchas veces, la mayoría de veces, aquí arriba se queda como una cresta. Una cresta de un pollo, ¿vale? Y esto no deja de ser otra cosa que una rebabilla. Esa rebabilla es lo que hace que muchas veces intentemos cortar un papel y no corte. Y dices, tú, llevo aquí afilando un rato. Está afilado, pero esto se lo tienes que quitar. ¿Y cómo se quita eso? Normalmente, pues con un trozo de cuero. Muchos de vosotros lo habéis visto a vuestros abuelos o a vuestros padres hacer así con la navaja cuando termina, en el vaquero. Pasan así, pa. Yo muchas veces lo hago. Eso no es otra cosa que para quitar esa cresta. Cuando tú ya has quitado esa cresta, el cuchillo corta muchísimo más. Yo de hecho, la primera vez que lo aprendí, que esto no lo sabía, tenía una Opinel de una ferretería y la afilé con un papel de lija y luego le di con un trozo de cuero. Y fue la primera vez que yo me afeité el brazo. Y es tan sencillo como eso. Luego, el tema del filo. ¿Qué ángulo hay que darle al filo? Porque eso también es importante. Vale. El filo, dependiendo del cometido, será de un ángulo u otro. Pongo otro ejemplo. Imaginaos que vamos a estar cortando pues, con un cebollero, ¿vale?
Y el filo del cebollero lo voy a hacer muy exagerado. Es así. Volvemos a lo mismo. Presión y superficie. Aquí la superficie es muy pequeña, pero muy pequeña. Entonces tiene que hacer muy poco esfuerzo para cortar verduras, carnes, va solo. En el momento que encuentre algo de resistencia, porque incluso la carne, la verdura y todo eso, también ofrecen resistencia y eso desgasta el filo. Si tú tienes un ángulo muy cerrado, va a cortar mucho, pero va a ser muy poco resistente. Si tú, por el contrario, tienes un filo, voy a poner aquí, mucho más obtuso, el filo va a aguantar mucho más, pero va a cortar menos. Entonces, ¿cómo se afila? Según para lo que tú lo vayas a usar. El filo de un hacha no puede ser el mismo filo que el de un cuchillo. Normalmente los cuchillos de cocina suelen tirar más al primero que yo he dicho, pero no tanto. Algo así, normalmente unos 12 grados, tal. Hay infinidad de vídeos de YouTube que explican cómo se afila. Yo creo que en Instagram, en favoritos, creo que tengo cómo afilo yo con las piedras, ¿vale? Simplemente mantener ese filo. Ya está. La calidad del corte que da, cuanto más pulito sea, mejor. Una anécdota que quiero contar. Se descubrió, tengo que buscarlo. Bueno, casi mejor que primero voy a hacer un vídeo, lo enseño, lo explico y luego ya lo enseñaré, ¿vale? Es simplemente, pues nada, enseñando los diferentes tipos de corte, cómo se comportan con el alimento y tal. Pero sí que tengo que explicar que cuanto mejor esté afilado, digamos que el alimento se conserva mejor, digamos que termina de sellarlo, entre comillas. Eso lo habréis visto mucho en los vídeos de YouTube, cuando salen los japoneses cortando un atún grande, que muchas veces lo cortan y ves el atún así un poquillo, le da el sol y parece que le sale un arcoíris, parece que está brillante, que está pulido. Eso es porque el cuchillo corta tanto que como que sella el alimento. Y sí que es verdad que se conserva un poco mejor, ¿vale? Así que, a rasgos generales, para resumir todo lo que es el vídeo lo más importante es tener el cuchillo bien afilado para no cortarte, más que nada por seguridad. Y luego ya, pues, el resto de cosas que he explicado que no las voy a resumir. Y ya, pues en el siguiente vídeo voy a explicar el tema de la forja, el tipo de construcción de hojas y tal, y voy a meterme un poco el tema de precios, porque los cuchillos valen algunos más y otros menos. Pero bueno, eso ya es para el siguiente.